Hola, hola familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Como siempre es un gusto, una bendición y principalmente un privilegio poder compartir un devocional, poder compartir la palabra de Dios. Es una enorme responsabilidad y a mí me da mucho gusto y por lo menos a través de este medio el poderles saludar. Me siento así como cuando Pablo escribía a las iglesias, ¿no? Saludos a Corintios, saludos así, ahí donde quiera que te encuentres, hermano, amigo, familia, recibe un afectuoso, como siempre lo digo, abrazo. Tú sabes que cuando te veo, a mí me encanta abrazarte. Me encanta sentir esa amistad. Entonces recibe un caluroso y afectuoso abrazo ahí donde quiera que te encuentres. Amén. Y yo sé que tú estás muy contento hoy en esta mañana. Uno de los motivos por los cuales debemos y podemos estar contentos es porque tenemos vida, tenemos salud, tenemos la bendición y la gracia de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a darle la gracia, vamos a darle la bendición, vamos a darle la gloria y la exaltación que solamente Él merece. ¿Te parece? Entonces, antes de comenzar y dando unos pequeños segundos a que alguien más se conecte, por ahí vi que ya se conectó mi esposa Gaby, mamá Nelly, no alcanzo a ver a quién es más, Isa, pero el pastor Walter, todos los que se van conectando, quiero decirte que hoy el Señor tiene un mensaje muy hermoso, un mensaje muy especial para ti. Y como siempre lo digo, no porque yo lo vaya a mencionar, no, claro que no, es porque la palabra de Dios nos va a hablar hoy en esta mañana. La palabra de Dios es la que nos va a redarguir y nos va a edificar. Entonces, si tú hoy en esta mañana quieres ser fortalecido, quieres ser edificado, va a ser la palabra de Dios la que va a lograr hacer esto en tu vida. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Entonces, ¿qué te parece si en lo que los demás se conectan, vamos a cerrar los que ya estamos en este enlace? Vamos a cerrar nuestros ojos para no distraernos. O si tú prefieres orar con los ojos abiertos, no hay ningún problema. Pero vamos a poner este momento y este tiempo, estos minutos que tú ya has dispuesto, vamos a ponerlos en la presencia de Dios para que sea, como te decía en un inicio, su Espíritu Santo y su palabra la que nos hable. ¿Ok? Así que acompáñame de favor. Padre hermoso, yo te doy toda la gloria, toda la honra a ti. Te doy gracias, Señor, por tus hijos. Gracias por aquellos que ahí en su hogar, en su trabajo, en cualquier área que ellos se encuentren, Señor, han dado un poco de tiempo, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder escuchar tu mensaje. Espíritu Santo, yo te pido que tú traspases toda frontera. Yo te pido que a través de donde ellos se encuentren, tú puedas llegar a sus vidas y puedas hacer palpable el consolarlos, puedas hacer palpable el edificar y el hablar a sus vidas. Yo te doy muchas gracias, precioso Jesús, por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que me enseñas, por el diario vivir que me muestras que debo de hacer. Gracias, amado Jesús. Te damos toda la gloria a ti, papá. Te damos toda la honra a ti. En el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén y amén. Y pues bien, perdón, permíteme, le voy a subir un poquito. Yo deseo, como te decía en un inicio, que te encuentres muy bien. El mensaje que tú vas a escuchar hoy en esta mañana es un mensaje que el Señor había puesto en mi corazón ya un buen tiempo atrás. Y fue a través de una circunstancia muy, muy difícil por la cual yo pasé. Voy a lo que casi nunca hago, poder testificar. Y créeme que es la primera vez que voy a mencionar este testimonio. Ni siquiera a mi esposa se lo he comentado, a nadie se lo he comentado, solamente Dios lo sabe. Y pues bueno, hoy tú que te conectas y aquellos que se conecten más tarde y puedan escuchar este devocional podrán escucharlo. Pero este mensaje surge a través de una situación muy difícil, a través de una situación en donde realmente como persona, como humano, como hijo de Dios, estaba atravesando. Y quiero decirte y confesarte que estaba totalmente devastado.
me sentí un poquito identificado. Yo sé que vas a decir, qué exagerado, Edgar, pero bueno, a lo mejor tú has pasado por una situación así, como aquel Job, ¿no? Que decía, Señor, ¿por qué tuve que nacer, no? Maldigo el día que nací y hubiese yo sido un aborto. O sea, en una situación en la que realmente te sientes muy, muy, muy mal, en el cual tu única oración, y si algunos lo han hecho, y si no, qué bueno, ¿verdad? Pero tu única oración es, Señor, ya no deseo continuar. Por favor, tómame y llévame ya a tu presencia. Ya no deseo continuar, ya no deseo seguir teniendo este dolor, este padecimiento. Y mira, antes de seguir, tú recuerdas muy bien, siempre me gusta mencionar Romanos 10:17, que nos dice, y es lo que hoy tú y yo vamos a escuchar, nos dice que así pues, la fe nace por el oír el mensaje. Pero no es cualquier mensaje, es el mensaje que viene de la palabra de Dios. Entonces, hoy este mensaje que nace de la palabra de Dios y que en un momento edificó mi vida y en un momento levantó mi vida, yo sé que hoy el Espíritu Santo lo va a hacer también a tu vida. Y mira, no lo voy a compartir como tal, apenas va a ser un pequeño extracto de ese mensaje por cuestión de tiempo, por cuestión de la situación. Pero ese pequeño extracto que ayer el Espíritu Santo me estuvo dando es el que yo sé que hoy su palabra va a hablar a tu corazón y va a edificar a tu vida. Y en ese momento el Señor fue claro y me dijo el mensaje: grita, grita aunque creas que nadie te escucha, grita. Y yo no sé si tú te sientes identificado, yo no sé si tú en algún momento has pasado por tu vida en una situación en donde lo que quieres es gritar con todas tus fuerzas. Incluso recomiendan o a través de algún medio nos dicen que es una forma de desahogarte, ¿no? Es una forma de poder expresar tus emociones. Grita, no te quedes guardado, no te quedes reprimido, no te quedes con eso en tu corazón o en tu vida. Y en ese momento de mi vida, así yo lo sentía, deseaba gritar. Y más adelante que te comente el testimonio, de verdad, fue muy palpable de parte de Dios cuando me dijo estas palabras: grita, grita, aunque nadie te escuche, aunque creas que nadie te escuche. Y mira, este mensaje no es para todos, y perdón que lo diga de esta forma. Si tú que me escuchas, nunca has pasado, o por lo menos en esta cuarentena, en esta pandemia, no has pasado por un sentimiento de ansiedad, por un sentimiento o una emoción de tristeza, de incertidumbre, de miedo, de aflicción, de temor, de pena, si tú no has pasado por un sentimiento de pesadumbre ante estos tiempos azarosos que estamos viviendo, quiero que sepas que este mensaje no es para ti. Este mensaje es para todas aquellas personas que en esta cuarentena, que en estos tiempos, en algún momento de su vida, se han identificado o han sentido estas emociones, estos sentimientos en su vida. Este mensaje va para ti si tú en algún momento lo has experimentado y lo has vivido. Y mira, no está mal y no quiere decir que no puedas. Recuerda que el ser humano es tripartita. Yo lo he mencionado varias veces: cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo y el alma se llenan y viven y se edifican de lo que hay más aquí en la tierra. Pero el espíritu lo dejamos ausente. Y el espíritu es el que va a pasar a la eternidad. Por eso es que a veces nos ganan más nuestras emociones, nos ganan más nuestros sentimientos, nos gana más nuestra situación que lo que en realidad nos debe de ganar, que es el espíritu. Lo que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu, esa fortaleza, esa templanza. Entonces, cuando vienen esos momentos, pues tenemos que ser honestos, nos flaquean. Es triste, yo escuché y leí hace poco un reportaje de un pastor que tomó una puerta falsa, de un pastor que se suicidó. Y realmente es triste
leer y escuchar este tipo de noticias. Porque yo te aseguro, y ha sido debate que he tenido o plática que he tenido con muchas personas, yo te aseguro, nada. Yo te aseguro que... A ver, perdón, es que me están diciendo, creo, un favorzote. Si no se ha escuchado, ayúdame por favor. Si no se ha escuchado, ayúdame indicándolo. Escríbelo de favor porque creo que en estos minutos que estuve hablando no se escuchó. Si tú no escuchaste absolutamente nada, de favor yo te pido que me ayudes poniéndolo ahí en el chat o poniéndome ahí un corazoncito, por favor. Ok, no leo ningún comentario. Quiero pensar que sí se escuchó. Si de favor eres tan amable y todos los que están conectados y están viendo este enlace, pueden... Sí se escuchó todo, perfecto. Muchísimas gracias, Angelita Rivas. Gracias, gracias. Continúo. Perdón, entonces, cuando estás en ese momento, cuando estás en ese proceso, pasan muchas cosas en tu vida. Y permíteme y continúa estos minutos porque yo sé que el Espíritu va a hablar a tu vida. Continúa, por favor, escuchando el mensaje y la palabra de Dios. No lo que yo hoy quiero hablarte, sino lo que yo sé que hoy Dios tiene para tu vida. En estos momentos de tristeza, de angustia en los que el ser humano pasa, a veces creemos que Dios no nos está escuchando. Y mira, yo no quiero que este mensaje suene como una perorata hacia tu vida. No. Créeme lo que no es mi intención. He estado orando mucho en el Espíritu y no deseo que eso suceda. Pero hay unas cosas que hoy tú tienes que escuchar. Y yo sé que tú has pasado tal vez en algún momento en tu vida por estos puntos en el que, como te mencionaba segundos atrás, ¿crees tú que Dios no te está escuchando? ¿Crees tú que Dios no responde o no escucha tus oraciones? Y a veces eso frustra a la persona, a veces eso debilita a la persona, entristece a la persona. Pero mira, yo rápidamente, porque no es el tema, pero yo rápidamente quiero mencionarte algunas cosas por las cuales tu oración no es llegada al Padre. No es que no sea tomada en cuenta, pero hay una barrera, hay un obstáculo que impide llegar al Padre. Y la Biblia es muy clara. En Santiago 4:3 nos dice, porque pedimos mal. A veces no sabemos pedir. Y ahí mismo en ese pasaje dice que pedimos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros placeres, conforme a satisfacer nuestra necesidad. Entonces, una de las razones es que pedimos mal. Otra de las razones podría ser porque permanecemos en pecado. Cuando permanecemos en pecado, ¿ok? A veces no es escuchada nuestra oración. ¿Y por qué? Isaías 59, versículo 2 lo dice bien claro. Porque se genera o se crea una barrera entre el hombre y Dios que impide que Dios escuche a las personas. Entonces, el permanecer en pecado puede ser una situación por la cual Dios no esté escuchando tus oraciones. Pero mira, todos pecamos, no te sientas mal. La gran diferencia es, y lo dice su palabra, nosotros tenemos abogado con el Padre a Jesús y tenemos la gracia y el privilegio y la oportunidad de poder llegar en cualquier momento delante del Padre, pero con arrepentimiento. Tú tienes que ponerte a cuentas y pedir perdón al Padre por aquellas cosas que has estado haciendo incorrectamente y que esto impide que tu oración sea escuchada. Otra de las cosas que nos dice la Biblia es en el Salmo 66:18, que es a causa de la maldad que hay en nuestros corazones, por la cual nuestras oraciones están siendo bloqueadas, porque el ser humano está lleno de maldad, porque a veces, aunque no lo quieras reconocer, hay odio dentro de ti, y la falta de perdón y el odio que hay en tu ser, eso bloquea y impide
las oraciones delante del Padre. Yo lo que te estoy diciendo son con versículos, es con la palabra de Dios. Otro de los puntos que nos enseña la palabra de Dios es porque pedimos, pero no es el tiempo para que sean contestadas esas oraciones, porque no es el momento para que sean contestadas, y eso lo menciona en Eclesiastés 8:6. Hay un tiempo para cada cosa. Entonces a veces nos aferramos, nos afanamos en algo, pero que Dios sabe perfectamente que no es el tiempo para ser escuchada esa oración. Pero en ese proceso, en ese tiempo, como hijos, como personas, nos entristece, nos debilita, como te mencionaba hace un momento. Cuando tú a veces te sientes ignorado o te ves ignorado por las personas, no te ves escuchado, eso causa en ti algo, una emoción, una sensación. Y yo sé, y si eres honesto, como lo he dicho también, tú puedes reconocer esto. Otra de las cosas, y no es que sea la más importante, pero para mí sí resalta mucho, porque es fundamental. En Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8, dice que a veces nuestras oraciones no son escuchadas porque no tenemos fe. Porque no sabemos pedir con fe. Porque somos como esa barca que está vacilando, como esa barca que es llevada por el mar. Y no tenemos claro, y no tenemos en concreto lo que estamos pidiendo. Y de esta forma dice que nosotros no ejercemos la fe al momento de pedir, vacilamos. Ahí lo dice en su palabra. Entonces, algo de lo que te he estado mencionando, posiblemente tú has estado pasando o atravesaste en algún momento de tu vida, en el pensar o en el creer que Dios no te escucha. Y a veces, a mí me ha pasado, personas se han acercado y te dicen, ¿podrías orar por favor por este problema mío? ¿Podrías orar por favor por mí? Porque tú que estás más cerca de Dios. Y con todo respeto lo digo, nadie está más cerca de Dios. La única diferencia es que unos buscan más a Dios, unos desean conocerle más a Dios. Pero tú que me escuchas, yo y cualquier persona, tenemos por la gracia de nuestro amado Jesús la misma oportunidad, el mismo privilegio de poder acercarnos al Padre. Nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Cuando tú le aceptas, cuando tú le reconoces a Jesús como tu Salvador, inmediatamente pasas a ser heredero de Dios y coheredero juntamente con Jesús. Entonces, algo que hoy tu espíritu debe de guardar y debe de entender es que Dios sigue hablando. Dios siempre está hablando. Y su palabra es muy clara y nos lo dice en Job 33, versículo 14 y 15. Dios nos habla a través de varias formas. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo podamos percibir. Dios está hablando a tu vida. Mira, cuando tú sales y está el sol radiante, Dios te está hablando, te está diciendo, tengo un día asombroso para ti. Dios nos puede hablar a través de sueños, Dios nos puede hablar a través de muchas cosas. El detalle es como te decía en un inicio, vivimos más en la carne, vivimos más en las cosas emocionales que en las cosas del espíritu. Si buscáramos y viviéramos más en las cosas del espíritu, disfrutarías más de la presencia del Padre, porque el Padre es el mismo ayer, hoy y siempre. El Padre no ha dejado de hablar. El Padre continúa hablando a la vida de aquellos que le buscan, de aquellos que se acercan. Entonces, quiero que sepas que incluso Dios puede hablar a través de la tempestad. Si tú crees que en tus momentos difíciles, si tú crees que en tus momentos, como yo te mencionaba en un inicio, en esa etapa de mi vida devastada, en la que no quería yo continuar, en ese momento Dios estaba escuchando cada una de mis oraciones y cada una de mis plegarias. Su palabra lo dice en Job 40. Dios, aún en la tempestad, Él escucha. Y en la tempestad de Job,
Dios escuchó su clamor y Dios le respondió. Lo mismo es en tu vida, lo mismo es en mi vida. Y mira, no tomes este mensaje. No deseo increpar tu vida. No tomes este mensaje, como yo te decía en un momento, de esa forma o de esa manera. No, toma este mensaje como un regalo de parte de Dios a través de su Espíritu Santo que va a edificar a tu vida hoy en esta mañana. Muchas veces el ser humano está lleno de temor y de esas emociones que no dejan nada bueno. Incluso en este momento, ante esta pandemia, ante esta cuarentena, ante esta situación a nivel mundial, tú puedes tener temor. Tú puedes tener temor porque a lo mejor estás viendo que en tu trabajo está viendo recorte de personal y porque ya te han mencionado que tú estás ahí entre la lista. Tú puedes tener temor porque a lo mejor tus ahorros se van mermando con esta situación. Tú puedes tener temor porque ya se acerca el tiempo para pagar la renta de un local, de un edificio, y tú no has podido vender, tú no has podido abrir tu negocio. Y posiblemente esto esté llenando de temor tu vida. Su palabra es muy clara y Job lo dice igual ahí. No estoy hablando de Job, pero hay varios pasajes y varios versículos de este libro tan hermoso que edifican nuestra vida. Y Job lo dice en su pasaje ahí en el capítulo 3, versículo 25, que lo que más temía, dice Job, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Muchas veces esto sucede en la persona. Lo que más teme es con lo que más se enfrenta. La persona que tiene el privilegio y la bendición de hablar la palabra de Dios, porque todos lo podemos hacer, ahí en la calle, con tu vecino, en tu trabajo, todos. Pero a veces cuando el Señor te da la oportunidad de hacerlo ante un pueblo, yo lo mencionaba, es una gran responsabilidad. Primero porque Dios tiene que hablar a tu vida, para que así pueda ministrar tu vida, edificar tu vida, y ese mismo mensaje pueda transmitirse y edificar la vida del pueblo. La palabra de Dios es muy hermosa y no la podemos tomar a la ligera. Y yo respeto, hay personas que lo toman a la ligera cuando van a dar un mensaje de parte de Dios, que no se preparan, no buscan del Espíritu Santo, no buscan de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar y transmitir a su pueblo? Simplemente por conocer la palabra, por memorizar la palabra, de ahí sacan y dan un mensaje. Y respeto, y no es ningún ataque contra nadie. Pero el poder hablar de la palabra de Dios, realmente, como lo mencionaba hace ratito, es muy fuerte. Porque a muchos les ha pasado. Cuando tú hablas de la fe, el enemigo va a venir y va a querer atacar tu fe. Cuando tú hablas de sanidad, el enemigo va a querer venir y atacar sobre tu sanidad. Cuando tú hablas sobre estabilidad en tu hogar, el enemigo va a venir y va a querer atacar y tumbarte sobre eso. Es tremendo, créemelo, y te lo digo de verdad y te lo digo de todo corazón. Pero esto no nos debe de sorprender. Cuando leemos, cuando escudriñamos la palabra de Dios, la misma palabra nos dice que el hombre nació para sufrir. Y esto nadie lo quiere escuchar. Esto nadie lo quiere recibir. Pero es una realidad y es una verdad. El hombre nació para sufrir. Mientras esté en esta tierra, déjame decirte que van a haber muchas etapas en tu vida, que van a haber muchas situaciones en tu vida que te van a hacer sufrir. Y no es que yo lo diga, ahí mismo en el libro de Job, capítulo 5, versículos 6 y 7, lo dice: con todo, el hombre nace para sufrir, porque las penas no nacen del suelo. El mal y las penas no nacen, o el sufrimiento no proviene de la tierra. Por eso el hombre nace para sufrir. Pero yo no quiero que te quedes con esa palabra.
Recuerda muy bien lo que Jesús dijo. En el mundo tendrán, aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Entonces, no pienses que no vas a sufrir. No pienses que no vas a pasar por momentos difíciles. Muchas veces todo esto sucede por no escuchar la voz de Dios, por escuchar tu propia voz, por dejarte llevar por tus emociones. Hoy en día algunas personas están hasta aquí de deudas porque se dejan llevar por sus emociones, por sus impulsos. Hoy en día personas están pagando la factura, no de lo que Dios trae como maldición o como enojo, sino las consecuencias o la factura de las decisiones que esa persona tomó en un momento y no escuchó y no decidió ir y oír la voz de Dios. La vida es así, nos pasa esas facturas. Y precisamente al no escuchar la voz de Dios pueden suceder muchas cosas. El Salmo 95, versículo 7 nos dice que nosotros somos ovejas en su mano. Y que tenemos que escuchar la palabra de Dios. Es muy importante llenarnos, como te dije, no de lo que el hombre te dice, no de lo que el hombre quiere que tú escuches. No, llénate de la palabra de Dios. Y si tú no entiendes la palabra de Dios, ora, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te revele, que te dé entendimiento para poder apreciar, para poder descubrir lo maravilloso y lo hermoso que es la palabra de Dios. Y ahí mismo, más adelante, en ese Salmo 95, capítulo 8, dice que al no escuchar la voz de Dios es porque endurecemos nuestro corazón. El ser humano endurece su corazón cuando hay una situación y cuando cree o piensa que Dios no lo está escuchando. Y muchas veces endurece su corazón y decide salir o correr a buscar la ayuda en un amigo, en un familiar, a través de una institución, de un préstamo, cuando lo primero que tienes que hacer es ir y buscar y escuchar la voz de Dios. Y una vez que Dios hable a tu vida, una vez que Dios ponga en claro tus pensamientos y te diga qué es lo que tienes que hacer, entonces sí, ir y ejecutarlo. Pero aquí dice la palabra en el Salmo 95:8 que el pueblo endureció su corazón. Y mira, como te decía hace rato, no eres el único. El mismo pueblo de Dios, acuérdate que cuando salió de Egipto, cuando fue liberado de la esclavitud, el mismo pueblo, lo dice ahí su palabra más adelante en el versículo 9, tentó a Dios. El mismo pueblo de Dios puso a prueba a Dios y le pedía que lo sustentara. Y Dios lo hizo. Dios sustentó por 40 años. Pero quiero que sepas que Él sustentó a una generación incrédula, que aún a pesar de ver los milagros, que aún a pesar de ver el favor, aún a pesar de todo eso, decidieron endurecer su corazón. Por eso esa generación se perdió. Por eso esa generación, algo que es muy importante y que es el parteaguas de este mensaje, no recibió y no pudo disfrutar, que fue el reposo de Dios. Ahí en el Salmo 95, versículo 11, lo dice bien claramente que que Dios se molestó por la dureza del corazón de su pueblo, por lo que ellos habían hecho. Y Dios les apartó, Dios les quitó a ellos el reposo. Hoy en día muchas personas viven sin reposo. Y sí, quiero que sepas que Dios puede quitar ese reposo en la vida de las personas. Y hoy el Espíritu me decía que tenía que darte esta palabra. Si tú has estado por momentos difíciles, en donde lo que más quieres es ser abrazado, que lo que más quieres es ser llenado de amor, llenado de su presencia,
pues quiero que sepas que muchas veces en situaciones así, Dios puede quitar su reposo en tu vida. ¿Pero por qué? Tú te preguntarás por qué. Y a lo mejor algunos ahorita estarán diciendo, oye Edgar, pero ese es en el Antiguo Testamento. Acuérdate, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos viviendo bajo la gracia del amor de nuestro precioso Jesús. Las cosas son diferentes. Eso era en el Antiguo Testamento. Pues Pablo lo trae al presente y lo trae al Nuevo Testamento. Y ahí en Hebreos 3:10 vuelve a mencionar este pasaje. Este pasaje en donde su pueblo se perdió. En donde su pueblo perdió ese reposo, esa presencia de Dios por el endurecimiento en su corazón. Y tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. Dice que siempre estaban descarriados en su corazón y no habían reconocido los caminos de Dios. Y esto lo dice su palabra en Hebreos 3:10. Pero más adelante, y es donde quiero detenerme un poquito, en Hebreos capítulo 4, versículo 2, 3 y 6 y 7, nos dice algo muy importante que a lo mejor tú no has tomado en cuenta, que a lo mejor crees que a ti no te va a suceder. Y su palabra es muy clara, porque dice, porque también a nosotros, ahí en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A ti y a mí se nos ha anunciado la buena nueva, la palabra de Dios. Se nos ha anunciado ese regalo de gracia y ese regalo inmerecedor de parte de Jesús para con nosotros. Así como a nuestros antepasados, así como a muchas personas de allá afuera se les anuncia. Y posiblemente tú como instrumento y como hijo de Dios has hecho esa labor. Has hablado de su amor, has hablado del arrepentimiento, has hablado de su palabra. Pero la Biblia y su palabra es muy clara y eso nos dice. Pero ellos no han aprovechado el oír la palabra. No han aprovechado el oír la palabra porque no va acompañada de fe. Qué tan importante es la fe en estos momentos. Por eso yo sé que Dios está hablando a tu vida. Y Dios va a dejar hoy un mensaje de fe a tu corazón, a tu mente. Es muy importante la fe. La palabra nos dice, ahí en donde lo estamos leyendo, ahí donde tú lo puedes buscar y ser llenado de su espíritu más adelante, que ellos no pudieron aprovechar la palabra porque no tenían fe. Y mira, de nada sirve si hoy tú escuchas miles de mensajes, de nada sirve si hoy tú lees la Biblia, en donde puede haber muchos pasajes, esfuérzate y sé valiente, yo soy tu pastor, yo soy tu protector, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, y yo soy, y puedes estar escuchando toda esa palabra de Dios, pero si tú no tienes fe, si tú no la acompañas de fe, de nada sirve, y por eso ganan más tus emociones, por eso ganan más las cosas que nos pueden alejar de Dios, que aquellas cosas que nos pueden acercar, porque no es fácil desarrollar la fe, porque en momentos de desesperación, en momentos de angustia, a veces no sentimos que tengamos fe. Un momento en mi vida en el cual pasé, me sentía totalmente devastado. Y ya Dios había hablado en varias ocasiones a mi vida. Tuve la bendición de conocerlo a los 13 años, de a oídas. Pero de conocerlo como persona, como relación, fue a partir de los 16 años. Y a partir de los 16 años mi vida cambió por completo. Hubo varias etapas en las cuales Él fortaleció mi vida. Y en esa ocasión yo recuerdo muy bien, estaba totalmente devastado, me sentía solo, me sentía con todos aquellos sentimientos y emociones que te mencioné en un inicio y que a lo mejor tú has pasado, y yo no quería nada. Y recuerdo muy bien una madrugada en ese tiempo, en ese invierno de mi vida,
salí a correr. Eran como las 4:30 de la mañana. Y salí a correr, llegué al área de Playa Norte y empecé a correr. Estaba todavía muy oscuro. Y yo iba corriendo, iba llorando, e iba orando, iba clamándole al Padre. Iba diciéndole, Señor, tú dame fuerza, Señor, tú dame templanza, Señor, yo ya no quiero estar así, etc. Iba yo luchando ahí con varias de mis emociones y con mi espíritu. Iba yo ahí hablando con el Padre. Recuerdo muy bien que llegué a la altura del Domo del Mar, en la parte de atrás. Estaba muy oscuro todavía y ya no aguanté más. Me arrodillé y salió lo que es el título de este mensaje. Escuché claro de parte de Dios: grita, grita aunque creas que nadie te escucha, grita. Y yo empecé a gritar y empecé a gritar y empecé a clamar la presencia de Dios. Y como en algunas otras ocasiones en mi vida, Dios ha sido tan bueno y tan maravilloso. Y créeme, y te lo digo de corazón, he sentido y experimentado la presencia de Dios. En ese momento, ahí en el suelo de rodillas, empecé a escuchar su voz, empecé a sentirlo. Pero a veces como Tomás, a veces como otras personas, decimos, no, Señor. Y yo algunas veces tengo que reconocer, y lo he mencionado, lo he dicho así y sé que no está bien. Señor, demuéstramelo, quiero algo palpable. Me atreví todavía en ese momento a decirle, si eres tú, que yo vea una estrella fugaz. Si eres tú realmente el que me está hablando, que yo pueda ver ahí en el mar. Recuerda, estaba pegado al mar, un delfín. Me atreví a retar a Dios. Y recuerdo claramente que llegó un momento que el Señor dijo, calla, calla, calla. Y guardé silencio. Y justo en ese momento empezó a caer una lluvia. Justo en ese momento cayó una lluvia muy fuerte. Y quiero que sepas que no había pronosticado mal tiempo para ese día, porque después lo chequé. Que cuando yo estaba corriendo no vi nubes. Pero así es Dios. Cuando desea hablarte, cuando desea consolarte. Y en ese momento, cuando el Señor me empezó a inundar, a llenar con su lluvia, yo me levanté y alcé las manos. Y Dios es mi testigo, que dije, nunca más, Señor. Nunca más estaré así. Y créeme que si lloro en este momento no es por tristeza, no, lloro de alegría. Lloro de recordar ese momento tan hermoso que viví. Y yo le prometí al Señor y le dije, nunca más, Señor, dejaré que mi vida tambalee. Nunca más dejaré que mi vida se desvanezca. Nunca más dejaré que mi vida pase por una situación en donde las emociones me ganen. No volveré a permitir eso, Señor. Y el Señor me levantó. Y el Señor desde ese momento me ha sostenido. Y he pasado por otras situaciones más difíciles. Pero Dios ha estado ahí. De la misma forma como yo quiero que tú sepas hoy en esta mañana. Dios está en tu vida. Aunque tú creas que Él no te escucha. Aunque tú creas que Él no está, aunque el mundo grite y te diga otra cosa, Dios está ahí en tu vida escuchándote. Tan solo aprende a obedecer.
Tan solo aprende a sujetarte. Tan solo aprende a quitar la dureza de tu corazón, aquellas cosas que impiden que Dios trabaje con tu vida, aquellas cosas que impiden que Dios purifique y limpie. Y tal vez estás en ese proceso. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de agarrar un cincel y un marro y golpear a una pared. A lo mejor tú creas que es muy fácil estar golpeando y estar derribando o estarle dando forma a alguna piedra. Al cabo de unos segundos, al cabo de unos minutos, te empieza a doler la mano, te empieza a doler el estar martillando. Y a Dios le duele. A Dios le duele estar martillando tu vida, si tú lo quieres ver así. Porque Dios está, hijo, quita toda falta de perdón, quita toda necedad, hijo, suelta todo odio, hijo, suelta toda amargura, suelta todo aquello que has estado abrazando y has estado cargando por todos estos años, por todo este tiempo, y Dios está ahí trabajando en tu vida. Pero muchas veces uno es el que no quiere soltarlo. Uno es el que no quiere dejarlo. Está tan encariñado con el sufrimiento que recibiste de niño, de niña. Estás tan encariñado que no puedes soltarlo. Y Dios quiere sanar, quiere lavar tus heridas, quiere curar tus heridas, quiere restaurar tu vida. Pero literalmente tú le dices, no, Señor, así estoy bien. Es para que yo me acuerde cuando abusaron de mí. Es para que yo me acuerde que yo no fui un hijo o una hija deseada, que desde el vientre de mi madre me rechazaron. Y está uno viviendo como Job, rechazando y negando tantas cosas. Pero Dios te dice hoy en esta mañana, hijo, ya suelta eso, ten fe. La falta de fe es lo que nos puede hacer en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan azarosos. La falta de fe es lo que nos puede hacer caer, es lo que nos puede ausentarnos de la presencia de Dios. Perdón, la falta de fe. Porque como yo te decía hace un momento, puedes estar escuchando muchos mensajes, pero si no tienes la fe en lo que escuchas y si no implementas tu fe, de nada sirve. Hebreos 4, ahí lo dice muy claro, es muy clara su palabra. 6 y 7, endurecen su corazón. Pero Dios dice, yo determiné un tiempo para tu vida y el tiempo es hoy. Hoy tú estás escuchando la voz de Dios. Hoy que a lo mejor tú ya le recibiste, pero hoy tu espíritu se está conectando y el Espíritu de Dios está hablando a tu vida y está diciendo lo que tienes que dejar, está diciendo lo que tienes que cambiar, y es hoy el día y el tiempo que lo tienes que hacer. Y quizá a lo mejor tú no has recibido de la gracia, del perdón de Dios, y quizás tú no le has recibido en tu vida, y es hoy el día que tú tienes. Porque más tarde, porque mañana, porque pasado mañana, no sabemos si va a llegar. No sabemos si podemos contarlo. No podemos saber si vamos a vivirlo. Por eso es hoy que tienes que tomar una decisión. La falta de fe puede hacer que tu balsa se hunda. Acuérdate ese pasaje. Jesús durmiendo tranquilamente. Y sus discípulos estaban atormentados porque la tempestad estaba golpeando. Y entre sus discípulos había pescadores, recuérdalo muy bien. Era gente que vivió en el mar, gente que pudo en otras ocasiones haber experimentado la tempestad del mar. Sin embargo, en ese momento, porque no tenían fe y porque fue lo que Jesús les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no tienen fe?
Tan solo basta con reprender la tempestad. Tan solo basta con que hoy tú te llenes de fe y le digas, no por mi palabra, sino por el poder de Dios. No hay tristeza, no hay lamento en mi vida. No por mi palabra, sino por la gracia de Dios, por el consuelo de su Espíritu Santo. No hay escasez en mi vida. Y tú tienes que declararlo con fe. Tienes que vivirlo con fe para que puedas presenciar lo que sus discípulos presenciaron en ese momento, que fue que la tempestad se calmó. Jesús puso la paz en sus vidas. Y termino con esto. Hebreos 11. Ese capítulo que comienza hablando de la fe y que muchas veces no lo sabemos de memoria, mas no lo vivimos. Más adelante en Hebreos 11, versículo 6, dice su palabra, pero sin fe, grábatelo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si hoy tú estás carente de fe, si hoy tu fe por alguna situación se mantiene ausente y se ha endurecido tu corazón, hoy es el momento de restaurar esa fe. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, dice su palabra, y que es galardonador. Tú eres galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo sé que tú también has pasado por situaciones difíciles. Pero vamos a terminar con una oración. Y vamos a terminar pidiéndole al Padre, Señor, yo en una ocasión mencioné en una oración, Dios, auméntame mi fe. Y una persona sabia y una persona con mucho conocimiento, y no lo digo de verdad de una manera burlona, me dijo, tú estás mal, Dios no te puede aumentar la fe. Su palabra dice que Él da una porción de fe, Él ya dio una porción de fe. Y la palabra no es para contender, ni para debatir. Yo me quedé callado. Lo que la palabra me ha enseñado, que aquella ocasión en donde los discípulos se maravillaron de lo que Jesús hacía, y ellos dijeron, Jesús, aumentanos la fe. Yo no escuché nunca la respuesta de Jesús de esta forma. Yo no escuché nunca que Jesús les dijo, no sabes lo que pides, no te puede aumentar la fe. Cada vez que nosotros pasamos una situación, cada vez que nosotros subimos un escalón en nuestra vida, nuestra fe se fortalece, nuestra fe es aumentada, porque a lo mejor tú tienes una porción, pero tu recipiente está así y tu fe está así, no está lleno tu recipiente. Y cada vez que tú pasas una situación, cada vez que tú pasas algo, ese recipiente se va llenando, se va aumentando. Y hoy vamos a terminar con esa oración. Yo te pido que ahí en tu lugar, si tú te sentiste identificado con alguna parte de la palabra de Dios, con algún versículo, que tú puedas reconocer en este momento en tu corazón y puedas clamar al Padre, que es el único que lo puede hacer. No hay ningún hombre, solamente Dios, recuérdalo. Solamente nuestro amado y nuestro precioso Jesús es el que nos ayuda como ese camino para llegar al Padre, y lo dice su palabra. Y solamente es el Espíritu Santo el que puede traer consuelo en este momento a nuestra vida y puede redarguir y puede hablarnos. Así que vamos a hacer rápido esa oración y voy a terminar, y espero que todos los que ya lo hicieron me ayuden también orando ahí en sus casas, en donde quiera que se encuentren, por aquellos que no han experimentado, que no han recibido el regalo de gracia, que es el regalo de perdón,
que es a través del arrepentimiento, que es a través de la confesión de nuestros pecados. Si tú me estás escuchando y tú nunca te has arrepentido, tú no le has entregado tu vida a Dios, tú no le has permitido conocerle, tú no le has dado la oportunidad que Él inunde tu vida con su Espíritu Santo, con su palabra, hoy tú estás escuchando la palabra y hoy es el momento en que tú puedas hacerlo. Te pido de favor que tú cierres tus ojos ahí y me acompañes. Padre, te doy muchas gracias. Gracias porque tú eres un Padre bueno, porque tú eres un Padre amoroso, porque aún en muchas situaciones de nuestra vida, Señor, en donde creemos que tú no nos escuchas, en donde creemos que tú no estás, tú ahí permaneces, Señor, y somos nosotros los que nos soltamos de tu mano. Somos nosotros los que nos alejamos y decidimos caminar bajo nuestra propia prudencia. Pero Padre, hoy te pedimos con todo nuestro amor, Señor, agárranos fuerte, fuerte, fuerte de nuestra mano, Señor. No nos sueltes. Así como ese niño depende, Señor, y confía completamente en el Padre y abraza y sujeta fuertemente la mano. Así que tú lo hagas, Señor. No permitas que nos soltamos de ti. No permitas que nos alejemos de ti. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor, y se haga costumbre lo que vivimos. Y se haga monótono, Señor, el poder reunirnos, el poder escuchar tu palabra, el poder alabarte, el poder glorificarte. No permitas que eso suceda en nuestras vidas, Señor. Permítenos conocerte cada día, Señor, en cada momento, en cada etapa de nuestra vida que tú ya tienes preparada, Señor, que pueda ser a través de tu voluntad, Señor, así como a través de esa oración que tu Hijo amado nos enseñó y nos dijo, hágase tu voluntad, no la nuestra, que así también pueda ser en nuestra vida y que podamos vivir y aprender a vivir y aceptar esa voluntad que a lo mejor no es la que nosotros queremos, que es a lo mejor la que a nosotros nos agradaría tener, pero es tu voluntad, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que hoy ha orado con fe, porque sé que tú estás tomando en cuenta cada una de esas oraciones, Señor. Y me dirijo a ti, si tú no le has recibido, si tú no has declarado que Él es el único Dios, el único Señor, y que Él es el único que tiene el poder para cambiar tu vida. Me dirijo a ti, hoy es ese momento. Si tú hoy lo quieres hacer, permíteme ese privilegio tan hermoso de parte de Dios de poderte guiar a través de esta oración. No es un patrón, no es una forma, la Biblia no lo establece, pero es conforme nosotros lo hemos hecho, porque la Biblia es clara y lo dice, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú tienes que confesar con tu boca que eres pecador, tú tienes que confesar con tu boca que estás arrepentido de las cosas malas que has estado haciendo, y tú tienes que confesar con tu boca que quieres recibirle en tu vida y que quieres ser ahora un hijo de Dios. Permíteme guiarte en esta oración. Si eres tú, si es tu caso, cierra ahí tus ojos, por favor, en donde estés, y yo voy a orar por ti y repite lo que yo menciono. Padre, en este momento de mi vida te doy gracias porque hoy yo escuché y recibí tu palabra, y a través de ti, Espíritu Santo, el cual tú me estás redarguyendo de todos mis pecados, los pongo delante de ti. Te pido que me perdones por toda la maldad en la cual yo he andado y en la cual yo he caminado. Límpiame, precioso Jesús, con tu sangre preciosa. Entra a mi vida. Padre, quiero que de ahora en adelante tú seas mi único Dios, mi único Señor, y al único al cual yo le pueda servir. Te amo, te doy gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque en este momento estás sellando mi vida, estás sellando mi corazón.
Gracias, precioso Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si tú lo hiciste, bienvenido a la familia. Hoy hay fiesta ahí en el cielo. Debemos de estar alegres, debemos de estar contentos. Porque cada vez que una persona se arrepiente o cada vez que una persona vuelve a los caminos de Dios, cada vez que un hijo perdido regresa a la casa del Padre, es vestido con nueva vestidura, recuérdalo. Se le pone un nuevo anillo y se le hace un banquete. El Padre no te recibe con reproche. El Padre no te recibe con reclamos. ¿Por qué malgastaste mi herencia? El Padre te recibe con amor. Siempre lo va a hacer con amor. Ese amor el cual tú y yo podemos disfrutar todos los días de nuestra vida. Recuerda, no vivas sin fe. No dejes endurecer tu corazón. Y como el mensaje de hoy en esta mañana, grita, aunque creas que nadie te escuche. Jeremías 33:3, clama a mí, dice su palabra, y yo te responderé. Cuando tú clamas a Dios, Dios responde. Que Dios te bendiga. Deseo que esta palabra sea guardada en buena tierra, sea guardada en tu corazón y que pueda dar fruto en su tiempo. Deseo que el Espíritu Santo siga hablando a tu vida y deseo que tú sigas disfrutando. Aún en la situación y en el tiempo que estamos viviendo, que tú sigas disfrutando. Dios te bendiga. Recuerda que es muy importante que puedas compartir estos devocionales, porque también puede edificar la vida de otras personas. Ahí en YouTube tenemos igual un canal, Misión Victoria, Ciudad del Carmen. Entra, suscríbete. Ahí están los devocionales. Ahí mismo puedes compartirlos o a través de las redes sociales. Es muy importante. Esa es la forma en la que hoy en día, desde tu casa, desde tu hogar, de seguridad, puedes servir a Dios, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo los devocionales que van a ser de bendición a otras personas. Recibe un afectuoso abrazo, como siempre lo digo, de parte de mi hija Samantha, de parte de mi esposa Gaby, de parte de tu servidor. Te doy muchas gracias por haberme regalado estos minutos, por haberme prestado toda tu atención y porque sé que el Espíritu Santo hoy habló a tu vida. Dios te bendiga y saludos a todos los que se conectaron o a todos aquellos que van a ver este devocional más tarde. Saludos, recibe la paz de Dios ahí donde quiera que te encuentres. Dios contigo. Dios te bendiga.